Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Juan Josué del Ministerio Reformando el Hogar y hoy les presentamos Soltero o Casado, un sermón práctico sobre un tema vigente basado en el texto de 1 Corintios 7:9 que dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, por el doctor Juan Bonstra. Introducción. El matrimonio, ¿una herejía? El insigne San Agustín, hombre piadoso de hace muchos siglos y teólogo de renombre que alcanza nuestros propios días, tuvo grandes luchas con personas que se denominaban maniqueos. Estos eran una considerable secta que se creía cristiana, pero que definía raras opiniones. Una idea, por ejemplo, era que el matrimonio no era para cristianos. Dice un autor que la herejía maniquea fue agresiva en este asunto. La gravedad consistía sobre todo en el motivo mismo por el que huían del matrimonio los perfectos o los selectos de la secta. Huían del matrimonio por considerarlo malo, condenable, invento del demonio. Es cierto que lo toleraban en los miembros de segundo grado, pero aún en estos se les rogaba encarecidamente que trataran de evitar tener hijos a toda costa. Según ellos, engendrar hijos era tan grave como encerrar almas en una cárcel de carne. Hasta hoy mismo hay gente por este mundo que así piensa del matrimonio y que, consecuentemente, es soltera. Hay quienes no consienten la necesidad de tal experiencia, y algunos, posiblemente, hasta tienen argumentos religiosos para defender el hecho de permanecer solteros. Punto número 1. Las enseñanzas de Pablo respecto al matrimonio. Usted sabe que un insigne personaje del cristianismo era soltero. Este es el apóstol Pablo. Jamás se casó. Hay quienes dicen que hasta aconsejó a su posteridad que jamás se casase. Esto, por supuesto, es un malentendido, pues no podría un hombre tan sabio y tan bíblico como el apóstol Pablo oponerse a algo que Dios claramente ordena. Tal vez lo mejor sería echarle un vistazo a esto. En 1 Corintios 7:1, el apóstol Pablo dice categóricamente: bueno le sería al hombre no tocar mujer, expresión que obviamente significa no contraer matrimonio. Un poco más adelante, en el versículo 8, afirma que los solteros y las viudas harían bien en quedarse como él, es decir, solteros. Unos versículos más y vuelve a repetir que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Podrá ser cierto que tan eminente escritor bíblico propaga que la gente no se case? ¿Cómo deben entenderse tales pasajes? Hay que ver en qué contexto y con qué intenciones dijo Pablo estas cosas. Usted se dará cuenta de inmediato que si este pasaje se lee bien, jamás podrá decirse que Pablo se opuso al matrimonio. Cierto es que dijo: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero es igualmente cierto que a continuación dijo: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Puede esto ser oposición al matrimonio? Parece que Pablo es, más bien, un hombre sumamente práctico en la vida. Cierto es que Pablo aconsejó a solteros y a viudas a quedarse como él, pero en la misma frase también les dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ve usted en este un hombre que se opone al matrimonio? No cabe duda que se trata de un personaje que sabía mucho de la naturaleza humana. También es cierto que Pablo escribió que hace bien al hombre en quedarse como está, pero ¿en qué sentido lo dijo y cuándo y por qué? Escuche usted la expresión completa y se dará cuenta. Tengo pues esto por buena causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. A causa de la necesidad que apremia. Esos momentos eran críticos en la historia del pueblo cristiano.
Se avecinaban sangrientas persecuciones, se veían ya las amenazas. Era una situación apremiante, tan apremiante, dice el apóstol, que hará bien al hombre quedarse como está. No, el apóstol no se opuso al matrimonio. Pablo era obediente y sabio siervo de Dios. Él sabía que era mejor no casarse bajo ciertas circunstancias, es decir, para cumplir con una obligación en particular, para viajar, para defenderse contra persecuciones y situaciones similares. Pablo era un hombre funcional, totalmente práctico en su forma de hacer las cosas y de aconsejar a su prójimo. Pablo no podía oponerse al matrimonio por la sencilla razón de que implicaría oponerse a Dios mismo. No hay personaje bíblico que tenga opinión más elevada de la soberanía y la sabiduría divina que Pablo mismo. Punto número 2. La relación entre Cristo y su iglesia, una analogía del matrimonio. Pablo habló muchas veces del matrimonio. Dio consejos prácticos a esposos y a esposas, a padres y a hijos, a jóvenes y viudas. Es precisamente entre las cosas que dijo sobre el matrimonio que puede verse una opinión definida de lo que es o debe ser la vida de los casados. En una de sus cartas compara la relación entre el hombre y su mujer con la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, 21 al 33. Sí, Señor, entre Cristo y su iglesia, los dos elementos que, después de Dios mismo, tuvieron máxima importancia en la vida y el pensamiento de Pablo. Al ver esta comparación, uno puede darse cuenta del elevadísimo concepto que tenía Pablo de la gente casada, pues él entendía bien el concepto de amor entre Cristo y su iglesia. Inciso A. La autoridad. En primer lugar, en el concepto paulino hay un elemento de autoridad en el matrimonio como lo hay entre Cristo y su iglesia. Lo expresa así el apóstol: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Seguramente se oirán por todas partes gritos de desesperada desaprobación de tales ideas, como si fuesen anticuadas y todo lo demás. Pero no deben agitarse los espíritus por cosas que no entienden claramente. No cabe duda que hay un elemento de autoridad en la Biblia con respecto al matrimonio, pero esa es la misma Biblia que tiene muchas otras cosas que decir sobre este tema. Dice que los maridos deben amar a sus mujeres. La palabra de Dios presenta al hombre en el mismo plano que a la mujer. Le concede los mismos derechos y, por cierto, iguales obligaciones. Quien objetivamente contemple la totalidad del mensaje bíblico se dará cuenta que lo que enseña es, en última instancia, la gran solución de las relaciones humanas. Hay ciertamente autoridad y diferencias bien definidas, pero como dice un autor, no se trata de quitar a nadie lo suyo, pero debe decirse que lo que hay entre el hombre y la mujer no es paridad de significado, sino complementariedad. A los hombres les compete hacer cosas que no podrían 100,000 mujeres forjar, y hay cosas que mujeres hacen que no podrían hacer 100,000 hombres, pues al hacerlas sería un desastre vergonzoso. El hombre y la mujer deben complementarse, cada uno desempeñando la gloriosa misión que Dios le ha dado. Así se puede empezar a vivir una vida matrimonial de hondo significado y de constante felicidad. Inciso B. El amor. Si las relaciones entre hombre y mujer deben ser como las de Cristo y su iglesia, debe existir obviamente el amor. Ningún ser amado más a otro que Cristo y su iglesia. Así, dice Pablo, debe ser entre los casados. El hombre debe amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Tal vez es usted casado, pero no sabe cómo conducirse. Ocurre todos los días. Sus relaciones con su esposa deben ser como las de Cristo con su iglesia, y todo eso se reduce al amor. El apóstol Pablo nos dice que hay que recordar que el amor se manifiesta en 3 formas distintas. Primero, es darse a uno mismo, y eso es lo que hace el hombre que ama a su esposa. En segundo lugar, amar es hacer todo esfuerzo posible por purificar. Así lo expresa el apóstol Pablo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Cristo no solo se dio a sí mismo, sino que activamente busca la sanidad, el mejoramiento, la santificación de esa iglesia que compró por alto costo de su sangre. En tercer lugar, no solo es cuestión de purificar a su iglesia, sino de purificarla al punto de la perfección. Eso es lo que dice el apóstol, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Trata usted a su esposa como Cristo trata a su iglesia? ¿Busca usted con sinceridad que llegue a la perfección? Recuerde que el amor matrimonial no es simple satisfacción personal, no es para beneficio propio, sino para beneficio común. Como lo dice un escritor contemporáneo, el amor purifica al hombre de su egoísmo, le hace salir de sí mismo para dirigirse pura y desinteresadamente hacia el bien del otro. Inciso C. El cuidado y la protección. Finalmente, según el apóstol Pablo, amar es también cuidar y proteger. Dice Pablo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. The hour I first believed through me.